Ahora vamos a presentar los cuchillos más utilizados en la cocina profesional. El primero es el Santoku, que es un cuchillo japonés que tiene tres virtudes. Primero, que puedes cortar, filetear y trocear. Pero además de eso, puede ser utilizado en vegetales, en proteínas y sobre todo en pescado. Tiene estos alvéolos que son los que permiten, o mejor dicho, no permiten que se peguen los alimentos, así que puede sustituir fácilmente el cuchillo del cocinero. El segundo es el trinchador, ¿ok? Este les va a servir sobre todo por su delgadez y por el filo que tiene para hacer cortes precisos o filetear proteínas que ya estén cocidas. Es muy utilizado, por supuesto, en el tema de las parrillas. El tercero, que es mi preferido, es la puntilla. La puntilla te sirve no solamente para ayudarte con el deshuesado de algún tipo de proteína, sino que también te sirve como un pelador y además de eso para hacer cortes precisos y pequeños. Otro tipo de cuchillo delgado como este les va a servir para muchísimas cosas, no solamente pelador. Yo digo que este es el cuchillo más utilitario. Es una puntilla larga o un cuchillo de corte largo que les va a servir para pelar, para trocear y para ayudarse también con lo que es el fileteado de alimentos a la hora de deshuesar. Y por supuesto, el más importante de todos los cuchillos, el de cocinero, el cebollero o el de chef. Regularmente viene entre 20 y 40 centímetros aproximadamente. Es una hoja ancha y tiene este soporte o esta curvatura que es la que hace que se amolde muy bien a los dedos a la hora de hacer los cortes. Uso de la tabla. Utilicen siempre una para elementos crudos que se van a llevar a cocción como las proteínas y otra tabla definitivamente para elementos que van a consumir crudos, ¿ok? El mantenimiento y la limpieza de ellas son súper importantes, así que bueno, en parte del material que se les está colocando en el PDF deben descubrir cuáles son las formas de mantenerlas en el mejor uso posible. Aquí, una recomendación para que las tablas no se muevan a la hora de hacer los cortes puede ser esta. Coloquen trocitos de toallín en 4 esquinas de la tabla, húmedos, para que la tabla mantenga una posición firme a la hora de hacer el corte. Esto también lo pueden hacer con un toallín entero, pero hoy en día se facilita mucho que coloquen simplemente 4 puntos de fijación y de esta manera su tabla va a quedar totalmente fija. La forma de utilizar el cuchillo y los diferentes tipos de cortes son los que vienen a continuación. El primero, corte en pivote. Fijo la punta en la tabla, bajo, deslizo, punta, sin retirar la punta de la tabla. Siempre colocando los dedos de garra y hacia atrás. El segundo corte es el corte en caída libre. Estos regularmente se utilizan para elementos que sean redondos. Desde arriba se va haciendo el corte en caída libre. El otro corte es el de arrastre o desde la punta del cuchillo. Simplemente es sobre todo para elementos que tengan la piel muy gruesa, vegetales que tengan la piel muy gruesa. Hago esto y voy hacia atrás. Y el siguiente corte, que es el corte invertido del pivote, es desde aquí, utilizo el elemento y me voy hacia atrás. La forma recomendable de utilizar el cuchillo es tomar estos 3 dedos, el mango, y con el índice y el pulgar tomar aquí control sobre la hoja. De esta manera se les va a hacer mucho más fácil. Los cortes más utilizados en la cebolla son los siguientes. Primero, bueno, limpiar la cebolla, hacer un corte transversal desde el nudo, separar. Y en el caso de hacer un brunoise, todo parte de hacer un corte transversal para hacer el ciselado o el doble ciselado con la punta del cuchillo. Ok, y luego hago estos 3 cortes que son súper importantes. 1, 2 y 3. Luego, en la misma forma de garra, tenemos unos cubos que en este caso sería un corte en brunoise.
corte en pluma. Ahora vamos con el corte del champiñón. Regularmente se corta en cuartos y esto se llama escalopado, con el tallo, para algún tipo de preparación. Ok, el segundo corte que vamos a realizar con el champiñón es el fileteado o juliana, laminado. Se quita el tallo con el tipo de corte en caída libre desde arriba. Y la lámina tan delgada o gruesa como ustedes decidan, ¿ok? Fileteado con el corte en caída libre. Si este mismo corte lo quieren convertir en una juliana, simplemente con el fileteado hacen lo siguiente. En pivote voy haciendo el corte en julianas. Obviamente les va a salir mucho más grueso de este lado que de aquí. Y si quisieran hacer un brunoise, transversal, con la zanahoria los cortes más aplicados son rondel en finas láminas, rondel en láminas de medio centímetro, rondel en troncón, al bies o un bichí, que puede ser de lado, y una media luna. En el caso del ajo lo pueden filetear, ¿ok? Pueden hacerlo con el corte en pivote, de esta manera. Lo pueden hacer laminado con el corte en caída libre. Lo pueden simplemente aplastar y trocear para que les quede una pasta. Simplemente se hacen este movimiento. Y si lo desean hacer en brunoise, simplemente con la lámina ya cortada hacen pequeñas julianas, lo colocan de forma transversal y hacen el corte en petit brunoise. Ok, el siguiente corte muy utilizado en hojas grandes, sobre todo para hacer una especie de juliana, es la chiffonade. Enrollan la hoja, colocan en la tabla y sacan tiras. Y este corte se llama chiffonade. Existen tres formas de cortar el pimentón y dependiendo del corte que necesiten, bien sea una juliana o un brunoise, van a hacer lo siguiente. Si ya sabemos que la juliana mide entre 5 y 7 centímetros, para aprovechar al máximo la tira o la lámina del pimentón y sobre todo el largo, es recomendable hacerlo de esta manera. Con esas puntas simplemente lo utilizan para otra preparación. Y así aprovechan y limpian de una vez la parte interna y descartan. Quitan la parte blanca. Laminan y ya lo tienen seccionado.
Ok, para que esto sea una juliana perfecta, delgada y que tengan el largo, ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Deben tratar de laminarla pareja. Es decir, esto no lo pierdo porque lo puedo utilizar para cualquier otra preparación, pero trato de emparejarla lo más que pueda. Esto para un chef muy exigente, ¿ok? Que les pida una preparación así. Y acuérdense, corte en pivote, punta bajo deslizo, es una de las formas de hacer el corte en juliana. Ahorita lo voy a hacer poco a poco para que vayan viendo. ¿Ok? La otra forma es con el corte de punta y arrastre. Sobre todo cuando son vegetales que tienen la piel muy gruesa, este es uno de los más convenientes. Pero aquí la precisión depende mucho del pulso que tengan. Y luego, si la receta pide o el corte es en brunoise, simplemente lo colocan transversal y con el corte en pivote, punta bajo deslizo. Un petit brunoise. Ahora, si es un mortiñón, que se acuerdan que les dije que existen 3 cortes en brunoise y uno no tan preciso, pero que es el que más utilizamos en cocina, lo pueden dejar de este grosor y simplemente cortan las julianas mucho más gruesas y con el corte en pivote saco mis cubos. Esto sobre todo para salsas o para alguna preparación que requiera un poco más de cocción. Otra forma de cortar el pimiento, y corrijo aquí, es pimiento y no pimentón. El pimentón es cuando ya está deshidratado y hecho polvo, tipo paprika. En este caso el pimiento es simplemente con la puntilla quitar toda la parte central. Sobre todo si van a hacer un brunoise que no necesitan que sea un largo específico, lo pueden hacer así, ¿ok? Cortan a la mitad, luego a la mitad, limpian todo lo que es la parte interna o blanca, retiro, en este caso un brunoise grueso, como les explicaba el martiñón. Hago tiras o bastones con el corte de punta y arrastre. Y fíjense que aquí les decía que como no importa el largo y es para un corte en cubos o un brunoise martiñón, entonces lo pueden hacer de esta manera. Y aquí simplemente hago mi corte transversal y saco los cubos. Ok, otro corte muy utilizado en cocina, pero que aparte de ser un corte, es la combinación de 3 vegetales, como lo son el celery, la zanahoria y la cebolla, es la mirepoix. Es algo que van a escuchar durante todas las clases de cocina, ya que representa la base aromática de un buen caldo. Entonces, son cortes irregulares, de alguna manera siempre parejos, donde incluimos de un 100% de cebolla, es decir, o mejor dicho, de un 100% de vegetales, 50% representan la cebolla, 25% de zanahoria y un 25% de celery. Troceado, a grosso modo, eso sí, parejos, y representan la famosa mirepoix. Y ahora vamos con varios tips de cocina, sobre todo a la hora de hacer los cortes. Lo primero, tomando en cuenta el tamaño del vegetal y en el caso de que siempre vamos a necesitar una base, debemos hacer, para emparejar y para que sea mucho más fácil de hacer los cortes, cortar las puntas en el caso de un vegetal alargado. Luego se va a seccionar. Imagínense que les toca hacer una juliana entre 5 y 7 centímetros. Entonces yo determino de este largo cuántos me pueden salir de ese largo con relación al calabacín, ¿cierto? Y lo que hago es lo siguiente. Secciono esto para que se les haga más fácil, ya luego lo van a ir haciendo como que al ojo,
y tienen aquí seccionado los vegetales y todos parejos del mismo largo. Lo siguiente que les toca hacer cuando ya tengan la base y lo tengan seccionado es laminar. Cualquiera que sea el corte que se les está pidiendo, esto sería lo tercero que hacer. Laminar parejo y de acuerdo a ese corte determinar el grosor. A partir de la lámina debemos decidir si viene un corte en juliana, en botonet o en bastón. Y repetimos de acuerdo al corte que se nos esté pidiendo. Y a partir de ese bastón o esa juliana vendrían a ser los cubos. Un brunoise, una macedonia, en el caso de que sea una lámina, o una parmentier, cualquiera de los cortes. Entonces aquí vamos a empezar con los cubos. Otro tip que deben tomar en cuenta a la hora de hacer los cortes es el siguiente. Coloquen siempre un envase o un contenedor donde vayan a colocar los desperdicios que no son utilizables y en un contenedor mucho más grande los que sí van a utilizar. Es decir, si yo estoy haciendo un corte y las puntas no las voy a utilizar, simplemente las coloco en el contenedor del desperdicio. Recuerden, quito las bases, secciono, lamino de acuerdo al corte. Aquí lo voy a hacer un poco más delgado para que vean, para sacar una juliana. Siempre parejos, ¿ok? Cualquiera que sea el corte que les pidan, deben buscar la manera de que todas las láminas sean totalmente parejas. El grosor. Ok, y así comienza esto. Si tienen un elemento largo, un vegetal largo, lo primero que hacen es quitar las puntas, ¿ok? Luego seccionan de acuerdo más o menos el largo que ustedes estiman hacer el bastón o el botonet. Luego laminan según el grosor que les están pidiendo en el corte. Hago las julianas o los bastones y luego hago los cubos. Esta es la forma de hacerlo organizado.